Y lo anticipábamos recién, se conocieron algunos de los datos del presupuesto nacional que la semana pasada había presentado, el proyecto que había presentado el Gobierno Nacional al Congreso. Los datos que se dieron a conocer tienen que ver, por un lado, con cómo se van a utilizar los recursos del Estado, cuánto se va a recaudar, cómo se van a gastar esos datos, y también tienen que ver con las proyecciones que hace el Gobierno con respecto al funcionamiento de la economía durante el año que viene. Vamos a este segundo aspecto, el que tiene que ver con las proyecciones. Ahí estamos viendo algunos de los datos que está proyectando el gobierno. Repito, son proyecciones, no necesariamente pronósticos, porque esta proyección es algo así, Claudia, como una base, digamos. Claro. A partir de acá es lo que va a suceder. Por ejemplo, crecimiento del Producto Bruto. Cuando se habla del 5,1%, quiere decir que el gobierno está suponiendo que como mínimo el crecimiento del año 2012 va a ser del 5,1%. Esto comparado a este año del 8% indicaría una desaceleración si uno lo tomara así estrictamente como el dato de pronóstico. Pero repito, es un piso. El dólar, acá va a haber polémica con este tema porque está pronosticando el gobierno 4,40 pesos para el dólar. Si tenemos en cuenta, promedio durante todo el año 2012, si tenemos en cuenta que actualmente está en 4,24 pesos, uno diría, pero van a congelar el dólar prácticamente durante el año próximo. Bueno, acá también, repito que esto es una estimación de un piso o un valor mínimo o piso para el dólar que seguramente lo van a ir llevando para que suba por encima de este valor y muy probablemente este promedio quede bastante retrasado con lo que va a ser el valor real del dólar durante el año 2012. La inflación minorista, esto tiene que ver con el índice de precios al consumidor, ni le cuento la polémica que va a haber con este dato, 9,2%, es decir, más o menos en los términos que hoy está marcando el INDEC para la inflación o el aumento del costo de vida para el año 2011. Este es otro dato interesante, uso de reservas internacionales para el pago de la deuda. Este es el famoso tema del Fondo del Desendeudamiento, aquel que prácticamente, como se diría, despidió a Martín Redrado de su cargo, lo eyectó, la palabra no me salía, lo eyectó del cargo a Redrado y permitió que llegara Marcó del Pont al Banco Central por la oposición de Redrado al uso de reservas para el pago de la deuda. En este caso es al revés, es una cifra máxima que se establece 5.674 millones, es lo máximo que utilizaría de las reservas el gobierno durante el año 2012 en caso de necesidad para cubrir algunos de los vencimientos de la deuda. Y el otro dato tiene que ver con exportaciones e importaciones, es decir, hay una proyección de crecimiento en ambos casos, pero se achica el margen, es decir, se achica el superávit que está teniendo en comercio exterior Argentina. Aproximadamente 90.800 millones de dólares de exportaciones e importaciones por 82.200, es decir que estamos en 8.500 millones de dólares más o menos de saldo comercial para el año que viene, es un poquito más abajo de los más de 10.000 millones de dólares que hemos tenido este año. Esto tiene que ver también con el crecimiento de la economía, mayor demanda de importaciones y las exportaciones que ya no mantienen el ritmo de crecimiento de los precios internacionales que hasta ahora han favorecido también el aumento de estos valores. Algunas de las otras cifras que tienen que ver, porque los que siguen con más detalle el tema del presupuesto y estas proyecciones preguntan, ¿va a haber superávit el año que viene? ¿Se acaba el superávit fiscal? Es decir, ¿los gastos van a superar a los ingresos? No. Se mantiene esta paridad, este equilibrio entre ingresos y gastos. Va a haber un superávit que se calcula por debajo del 0,1%, es decir, prácticamente un nivel de equilibrio, pero esto teniendo en cuenta ya los gastos en el pago de intereses de la deuda, ¿no? Porque esto también hay una diferencia técnica que se habla de superávit primario sin el pago de intereses, superávit financiero con el pago de intereses. El superávit financiero, que es el peor de los dos resultados, está en equilibrio. El otro, el superávit primario, está marcando un superávit todavía del 2,2%. Es decir, números que dan tranquilidad, por lo que significa que hay digamos, un escenario de moderación y de estabilidad para el año que viene, no hay grandes sobresaltos en ninguna de estas cifras, y por otro lado está marcando que la economía todavía está dando una marcha ascendente, un crecimiento importante, como digo, con un piso del 5,1%, todavía estamos entre las economías que más están creciendo en el mundo. El análisis de Raúl de la Torregracia Rull.